hermanos, Dios bendiga a ustedes en el nombre de Jesús Cristo. Hoy nos vamos a hablar de un tema muy importante, muy especial, que son el tema de Santa Cena, y nos vamos a pasar en el tema de lavado de pies para poder llegar a Santa Cena. Dios deja dos cosas sanas, santas para las iglesias, pero nos vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 13, verso 1 al 17, que habla sobre el tema de lavado de pies. Según la tradición de los judíos, a los judíos que son grandes, que tienen poder de dinero, de todo, ellos usaron un grupo de personas o tenían un grupo de personas que son esclavos o que se llaman esclavos. Cuando ellos tienen visita, algunas personas que van a visitarlos y que salen lejos, porque en esa época no tenía vehículo y había polvo. Esa época no es una época como que muy avanzada. Entonces los pies de ellos tenían polvo cuando llegaron a la casa o en la casa, y estos esclavos tienen que lavar los pies de ellos antes de entrar en la casa donde se lo invitaron. Entonces, como Dios explicaron a los discípulos y Dios lo enseñaron, antes que llegara la Pascua, el día de la Pascua, Dios sentaba con los discípulos y lavaron los pies de ellos. Y cuando llegaba a Pedro, y Pedro no aceptaba que Jesús lavaron sus pies, porque según la cultura o el sentido de los judíos, entonces Pedro piensa que ellos que deberían lavar los pies de Jesús, pero no Jesús a ellos. Y al mismo tiempo Jesús respondió a Pedro y dice: Pedro, si usted no acepta que yo lavaron tus pies, usted no sería parte de nosotros o de mis discípulos. Y Pedro aceptaba que Jesús lavaron sus pies, pero ellos, en el sentido de ellos, no saben qué significa eso. Ellos no saben qué importancia tiene eso. El agua representa la purificación y el agua representa el bautismo de Jesucristo. Esos también lavaron los pies de Judas. Más adelante, donde Jesús va a hablar en Juan 13, verso 10, porque el lavado de pies, ahí hay otro sentido, porque dice ahí que no todos que son puros, aunque Jesús decía a ellos que para explicarlo a ellos, que ellos lavan los cuerpos, pero ahora necesitan que lavar los pies para ser puro. El puro, como podemos decir que, como sabemos que Jesús habla con pura palabra, muchas cosas, muchas declaraciones de Jesús tal vez no llegaron a entender lo que Jesús quiso decir, porque ahí Jesús habla directamente con Judas, porque Jesús sabe que Judas lo iba a vender por algunas piezas de monedas. A nosotros, como hicieron esos, debemos amar a otros, debemos someter a otros, debemos ayudar a otros, debemos ser esclavos a otros,
Lo que yo puedo hacer para ti, usted también puede hacérmelo. Usted puede hacerlo para mí. Eso es uno a otros. En ese sentido que ellos deberían entender que Jesús, como viene Jesús, como está Jesús está lavando los pies de ellos. No solamente Jesús que debe lavar los pies de ellos, también ellos deben lavar los pies de Jesús. Y también entre ellos uno debe lavar los pies de otro. Y por eso que también ellos, los judíos, no recibieron a Jesús como debería ser, como la Mesías que ellos estaban esperando, que ellos no creían en Jesús porque ellos no pensaban si fue él mismo. También Judas no creía en Jesús, no creía en Dios. Entonces podemos decir según la Biblia que Judas no era puro. No era puro Judas y fue traicionar a Jesús. Usted puede ser una persona puro, pero debe ser sin pecado. Pero Dios, a través de su bautismo, llevaron los pecados de nosotros cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y pagado en la cruz. Entonces el agua tiene una significación muy grande para nosotros como cristianos, porque el agua fue descargarnos, el agua lavarnos, el agua purificarnos. Santa Cena, muchas iglesias han dividido pastores, diáconos, por cosas de Santa Cena. Hay iglesias que lo hacen cada mes, hay iglesias que lo hacen cada año, hay iglesias también que lo hacen cada domingo. Pero Dios dice cada vez que toma eso o que hace eso, anunciaron su muerte. Pero ¿cómo podemos anunciar la muerte de Jesucristo? Recuerda que tuvimos a hablar de la purificación del hombre puro y del hombre sano. Con pecado no podemos anunciar la muerte de Jesucristo. Si nosotros no somos puros, no podemos hablar o no podemos participar de Santa Cena. No podemos hablar tampoco de la muerte de Jesucristo, porque debemos ser un creyente. Eso, muchas iglesias han dividido por esto. Muchas iglesias hablan de otras iglesias que lo hacen con mucha copa o con copas chicas. La iglesia que lo hacen con una sola copa, porque la Biblia dice una copa. Pero no es una cosa que debería ser, porque estamos en el mismo camino, pero ¿cuál está en el verdadero camino? La persona que lo hacen, que son puros, o la persona que está con pecado y lo hacen, dice que lo haga según la Biblia. Es que una persona que no son bautismo, que todavía no pasa por el bautismo, puede tomar o puede comer el cuerpo de Jesús, puede beber la sangre de Jesús, puede anunciar la muerte de Jesús. Muchas iglesias, como en su función, en su posición, también lo dieron a los niños, Santa Cena. Es que un niño puede anunciar la muerte de Jesucristo. Un niño puede saber, puede explicar qué es Santa Cena. Una persona que no son creyente puede
anunciar la muerte de Jesucristo? ¿Puede explicar qué significa eso? Muchas iglesias, muchos pastores no dieron Santa Cena ni a niños ni a personas que todavía no han bautizado. Muchas iglesias le dieron a cualquier persona que quieren participar. Pero por la copa hay pastores que también que dicen por cosas de higiene, que lo hicieron por muchas copas, porque ellos también no saben qué está haciendo, lo que significa esto. Porque lo único que pueden participar en eso, única persona que pueden participar, que pueden anunciar, son los cristianos puros. Si hablamos de pecados, también podemos decir que Dios nos perdonó todos nuestros pecados y pagaron en la cruz por medio de su bautismo y pagaron en la cruz. Dios perdona los pecados que hicimos antes o anterior y perdonaron los pecados que hacemos y perdonaron los pecados que no vamos a hacer. Mientras que estamos viviendo, es duro para que nos vivimos una vida sin pecado, pero también tenemos que hacer un esfuerzo también para no pecar, porque es un esfuerzo, porque tenemos Jesucristo en nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Pedro fue pecado. Pedro la tercera vez dice: yo no conozco a ese hombre, fue pecado. Pero al rato reconoció su pecado y fue a confesar su pecado y encontró su pecado. ¿Y quién fue el primer pastor de la iglesia de Dios? Fue Pedro. En ningún momento no encontramos donde Judas fue a confesar su pecado, porque Pedro no creía en Dios, no creía en su Cristo, no creía en Dios. La Santa Cena, si nosotros no somos puros, no podemos participar en Santa Cena, porque es una cosa sana. Es una cosa sana que Jesús dejaba para nosotros antes de irse. Es una cosa sana que Jesús deja para nosotros. Son dos cosas como anunciamos al principio: el bautismo y Santa Cena. No podemos hacer nada, ni anunciar ni participar en Santa Cena sin creer en Dios, porque no podemos anunciarlo. Las iglesias que lo hacen sin la concentración, o como perjudica, o hacer cosas que piensa que hacer según la Biblia, como dice, lo haga como dice la Biblia, y sin puro, es una cosa en vana que está haciendo. Solamente tenemos que ser puro, sano, tenemos que en plena comunión con Dios para poder anunciar la muerte de Jesús. Y cuando estamos en esa condición, Dios está contento. Dios está contento porque estamos anunciando su muerte. Y nos dieron valor a Sin esto, si nosotros no somos puros, no podemos llevar su palabra. No podemos hacer nada. No podemos predicar, no podemos cantar, no podemos hacer nada para Dios. Dios no nos llama esclavos, sino sus hijos de Dios. Así que Dios nos llama, no esclavos, porque somos puros.
Hermanos, hermanas, vamos a observar lo que Dios dice. Vamos a hacer pulgo para poder trabajar por Dios, para poder participar en su comunión, para poder anunciar su muerte, como Dios dice para nosotros. Muchas gracias, hermanos. Dios bendiga.